A menudo, enfrentarnos a montañas gigantescas de datos desordenados puede parecer, bueno, una locura. Hay hojas de cálculo que no acaban nunca, bases de datos súper complejas. El verdadero reto hoy en día no es conseguir datos, sino darles sentido, ¿no? Por eso, en esta explicación visual vamos a ver una solución fantástica basada en los conceptos del libro de María Karina Roldán. Una solución que transforma toda esa complejidad en pura claridad. Los dashboards o cuadros de mando de la suite de Pentaho. Vamos a ver cómo coger toda esa información en bruto y convertirla en un formato súper didáctico, atractivo y sobre todo vital para tomar decisiones como auténticos profesionales. El menú para hoy es el siguiente. 1. ¿Qué es un dashboard? 2. Elementos del dashboard. 3. El framework CDF. 4. PDI como motor de datos. Y 5. El ejemplo de Steel Wheels. 1. ¿Qué es un dashboard? Unificando la perspectiva del negocio. A ver, seamos sinceros, nadie tiene tiempo para leerse informes larguísimos cuando necesita saber ya mismo cómo va la empresa. Necesitamos que lo importante nos salte a la vista. Y un dashboard es exactamente eso, una aplicación diseñada para monitorizar y analizar los indicadores clave de rendimiento, los famosos KPIs, en una única interfaz visual. Es como el salpicadero del coche. Cuando vamos conduciendo, no nos paramos a pensar en cómo giran los engranajes del motor, simplemente miramos el salpicadero de reojo para ver la velocidad, la gasolina o si hay alguna lucecita roja parpadeando. Pues un cuadro de mando hace exactamente lo mismo para un negocio, nos da un diagnóstico rapidísimo y súper intuitivo sobre lo más crítico. 2. Elementos del dashboard, dando vida a los datos. Una vez que tenemos claro el concepto del salpicadero, toca pensar con qué lo vamos a equipar. Y aquí es donde brilla la flexibilidad brutal de Pentaho. Dar vida a los datos no requiere un esfuerzo técnico monumental. En un mismo panel podemos integrar gráficos de barras, reportes de texto de toda la vida, vistas analíticas e incluso otro tipo de contenidos de la propia suite. Es literalmente coger piezas distintas y encajarlas sin ningún problema para que de un solo vistazo se entienda todo el contexto. Una maravilla para facilitar la toma de decisiones rápidas. 3. El framework CDF. El poder de la comunidad. Vale, tenemos las piezas, pero ¿cómo se ensamblan? Pues con el Community Dashboard Framework, o CDF. Y ojo a esto porque, como su nombre indica, no salió de un laboratorio corporativo cerrado a cal y canto, fue la propia comunidad de usuarios de Pentaho quien creó este super kit de herramientas. Vieron que faltaba algo, escribieron el código y montaron una solución tan increíblemente potente para diseñar tableros interactivos que, al final, se incorporó de forma nativa en la plataforma principal. Es una herramienta de primera categoría que democratiza por completo la creación visual. Y dentro de este kit hay cosas muy chulas. Más allá de los gráficos dinámicos de siempre, CDF permite implementar indicadores súper avanzados e intuitivos. Hablamos de semáforos o traffic lights que nos dicen al instante si un KPI está en rojo, ámbar o verde. Si a eso le sumamos los diales de aguja que parecen literalmente un velocímetro, el resultado es espectacular. Como el cerebro humano procesa las imágenes unas 60.000 veces más rápido que el texto, esta información visual se entiende al vuelo. Cero fricciones entre leer el dato y pasar a la acción. 4. PDI, el motor de datos, impulsando los elementos visuales. Claro que, por muy bonito que sea el semáforo o el velocímetro, el coche no va a ningún lado sin motor. El cuadro de mando es solo la capa superficial. Debajo tiene que haber algo trabajando a tope. Así que la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿de dónde salen realmente estos datos? Para que CDF muestre información útil y viva, necesita una fuente muy fiable. Y ahí entra en escena Pentaho Data Integration, o Kettle como se le conoce de forma más cercana. Este es el verdadero motor de datos, el que baja a la mina, extrae la información dispersa de 1000 sitios y la unifica. El viaje de los datos es básicamente este. Paso 1, la información en bruto, y muchas veces desordenada, entra en PDI. Paso 2, PDI hace la magia, limpia, transforma e integra todos esos datos. Y paso 3, que es lo mejor de todo, el resultado fluye de manera directa y en vivo hacia el dashboard de CDF. Nada de tener que exportar archivos intermedios. El propio flujo alimenta directamente el panel. Pero ojo, hay un requisito técnico que es absolutamente crucial y no nos podemos saltar. Aunque PDI permite guardar las transformaciones como archivos sueltos en el ordenador local, si queremos que esa transformación alimente un cuadro de mando de CDF, debe guardarse obligatoriamente dentro de un repositorio de Pentaho. Si se guarda por ahí suelta como un archivo normal, el dashboard simplemente no la va a encontrar. Es un detalle vital para asegurar que todo el ecosistema se comunique a la perfección. 5. Ejemplo práctico. Steel Wheels. Viéndolo en acción.
Bueno, la mejor forma de aterrizar toda esta teoría es verlo en acción. Y aquí tenemos el panel de control de Steel Wheels, una tienda ficticia de réplicas de vehículos a escala que viene ya preconfigurada en la demo. Se puede apreciar perfectamente cómo lo visual domina toda la pantalla. A la izquierda, esos gráficos de tarta nos dicen al instante cómo van las ventas por territorios, como Norteamérica o Europa. Y justo debajo, el desglose por línea de productos, coches clásicos, motos, aviones. Y a la derecha, los gráficos de barras ordenan clarísimamente a los mejores clientes. Es súper limpio, va directo al grano y transforma unos datos que en tablas serían muy aburridos en una historia clarísima sobre el rendimiento del negocio. Así que, llegados a este punto, nos queda una reflexión final. Hemos visto cómo pasar de la complejidad extrema a la claridad absoluta usando semáforos, diales y un buen motor de datos de fondo. Y todo esto está listo para probarse en las demos de la plataforma. Por tanto, la pregunta que nos queda en el aire es, ¿con estas herramientas tan potentes al alcance de la mano, están quienes analizan los datos en el mundo empresarial preparados para abrir la plataforma, trastear con Steel Wheels y empezar a montar sus propios indicadores visuales hoy mismo? El poder de convertir datos sueltos en decisiones ágiles está, literalmente, a un clic de distancia.